Shalom, soy el Rabino Ben David y hoy, Be'ezrat Hashem, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de entender un concepto en torno a Parashas Ki Teitzei. En el siguiente estudio intentaremos explicar otros mandamientos, algunos de los mandamientos de esta parasha, que es una de las parashas o la parasha que tiene más mandamientos de toda la Torah, incluso un mandamiento difícil de explicar, que trata en torno a cuando en la guerra se toma una mujer cautiva y que hay ciertas restricciones, ciertas leyes para su cautiverio, y lo trataremos de explicar en otra ocasión. Hoy vamos a tratar de explicar un concepto en torno a la victoria de las guerras de Israel, las guerras externas y las guerras internas. Ki Teitzei es el capítulo de Devarim de Deuteronomio Chav Aleph 21, Pasuk Yud, versículo 10, y dice: Ki Teitzei lemilchama, si sales o cuando salgas a hacer la guerra, ad oiveija, a tus enemigos, unatno Hashem Elokeija beyadeja, y te los entrega el Eterno tu Dios en tu mano, beshivta shivyo. Bueno, entonces, viendo este versículo literalmente, nos da la impresión de que el pueblo de Israel no tiene que hacer ningún esfuerzo específico o ninguna clase de tikkun para obtener la victoria. Solamente dice aquí: unetano Hashem Elokeija beyadeja, y te los entregará el Eterno tu Dios en tu mano. Aparentemente el pueblo de Israel no tiene que hacer nada de teshuvah o algún tipo de ceremonia o de preparación. Pero vemos por otra parte en Parashat Beha'alotecha, en el libro de Bamidbar, capítulo 10, versículo 8 y 9, que dice así: Vejitabo milchama be'artzechem, dice, y si llegas a hacer la guerra en tu tierra, dice así: cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el opresor que los oprimiere, tocarán trémolo de las trompetas, con las trompetas, y entonces serán recordados delante del Eterno vuestro Dios. Dice así: Venizkartem lifnei Hashem Elokeichem, serán recordados delante del Eterno vuestro Dios. Venoshiatem, y serán rescatados o serán salvados, meoiveichen, de vuestros enemigos. Y nuestros jajam, dicen que verdaderamente no solamente eran trompetas, y que el hecho de ser recordados por el Eterno es porque el pueblo de Israel, antes de ir a la guerra, se juntaba y se ponía sobre sí mismo un periodo de teshuvah, de arrepentimiento, y de tefilá, y de oración. ¿Para qué? Para que la misericordia divina estuviera con ellos y la protección divina, y les enviara protección divina verdaderamente al ir hacia la guerra. Y verdaderamente dice que si hacían eso, tocar las trompetas verdaderamente para alertar a la gente de que verdaderamente tenían que hacer teshuvah, entonces ahí el Eterno, nuestro Dios, los protegía. También tenemos la tradición de que en el tiempo de David Amelech y en otras ocasiones, el pueblo, los soldados de Israel usaban tefilín, usaban los tefilines en la mano al estar en la guerra, y eso requiere de gran concentración. Entonces, verdaderamente vemos de aquí que la superioridad verdaderamente no de Israel no es física, sino es espiritual. Y tampoco la superioridad del pueblo de Israel es numérica, sino que es espiritual. Los jajamim dicen que en torno al Hasidut nos dicen que son dos palabras las que explican la razón por la cual el Eterno nuestro Dios protege al pueblo de Israel en las guerras. Y eso es Betzelem Elohim, en
la imagen de Dios, porque el hombre fue creado a la imagen de Dios, y nosotros como pueblo de Israel que recibimos la Torah, pues aún más cercanos a la imagen de Dios. Y ahorita veremos cómo es que podemos llegar a la imagen de Dios. Pero quiero mencionar también que aun que hoy día se supone que Israel tiene una superioridad militar, dicen que tiene una superioridad militar en comparación con sus enemigos, pero tenemos información verídica de que este año el domo que protegía al pueblo de Israel verdaderamente contra los misiles no funcionó al 100%, y que el hecho de que los misiles no llegaran a Jerusalén y a Israel fue por intervención divina, porque el domo no estaba funcionando al 100% y aún así los misiles eran desviados. Entonces sabemos que verdaderamente es imposible que el pueblo de Israel gane por su propia fuerza, solamente con la ayuda del Eterno. Hay otro punto que quiero ver aquí en este versículo de Kiteitze, de Barim Chof Aleph, Deuteronomio 21 Yud 10, dice: Kiteitze, cuando salgas la milhama la oveja. La frase Kiteitze está en singular. Cuando salgas tú, uno, ¿de qué está hablando? De Israel como conjunto, ¿verdad? Cuando salgas tú como uno, la milhama, hacia la guerra, a la oveja, y dice en contra de tus enemigos, plural, a la oveja, ¿verdad? Entonces aquí hay una vicisitud que llama la atención. ¿Por qué es que menciona aquí Kiteitze en singular, Israel como uno, en vez de decir cuando salgan a la guerra? No, dice cuando salgas tú a la guerra, en contra de tu enemigo, no, en contra de tus enemigos. Cuando salgas tú a la guerra contra tus enemigos, entonces no está diciendo que cuando salgamos a la guerra, sino cuando salga Israel como uno, como una unidad. Ahorita vamos a ver la razón por la cual este versículo lo pone Kiteitze en singular, y esa es la clave de entender cómo y por qué verdaderamente el Eterno nos protege en nuestras guerras bajo ciertas circunstancias. Incluso el pasuk anterior que mencionamos en Parashas Bechanotcha, que dice aquí Vejitabo milchama be'artechem, dice aquí Vejitabo y si fueren milchama a la guerra be'artechem, en su tierra, y si llegaran a hacer la guerra en su tierra de ustedes. Entonces aquí las dos palabras están en plural, pero también aquí menciona que hay que hacer teshuvah, que hay que hacer tocar las trompetas, más bien dicho, dice que hay que tocar las trompetas, pero que se entiende como tefilá y teshuvah. Entonces en este versículo no dice que el Eterno nos va a entregar a nuestros enemigos, dice, pero cuando lleguen, plural, no cuando llegues, cuando lleguen plural a hacer la guerra en la tierra de ustedes, ¿verdad? En plural todo, que tenemos que hacer tefilá y tenemos que pues tocar las trompetas, que significa todo eso. Pero en esta sección de Kiteitze le milhama, dice cuando salgas tú, singular. Y los maestros hasídicos nos dicen que verdaderamente la razón de que el Eterno, nuestro Dios, Netanó Beyadeja, nos los entrega en nuestras manos a nuestros enemigos, es porque, o es cuando estamos Betzelem Elohim. Porque el hombre fue hecho Betzelem Elohim, a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios, Udemut. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estamos a la imagen y semejanza del Eterno, entonces Él nos entrega a nuestros enemigos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a ser o a estar a imagen y semejanza del Eterno? Porque a nosotros se nos entregó la Torah, entonces más aún tenemos que estar a imagen y semejanza del Eterno que todas las naciones del mundo. Tenemos un estándar más alto de espiritualidad, pero también tenemos más restricciones, pero también más bendiciones. Y entonces nos dicen que la única forma para llegar a Betzelem Elohim, a estar a la imagen del Eterno, es a través de los mitzvot, de los mandamientos, a través de observar los 248 mandamientos
positivos y evitar los 365 o no transgredir los 365 mandamientos negativos, porque el alma verdaderamente tiene 248 niveles de espiritualidad positivos, ¿verdad? A los que podemos ascender, o características que podemos obtener, pero también por otra parte tenemos 365 niveles negativos a los cuales podemos descender y no queremos descender. Entonces, si queremos estar Betzelem Elohim para poder tener protección del Eterno, entonces tenemos que observar los 613 mandamientos. Y la pregunta es, ¿cómo se le puede exigir a un soldado o incluso a cualquier judío que observe los 613 mandamientos para que verdaderamente tenga un shleimut, una completa imagen y semejanza al Eterno? Porque si incluso no se observa un mandamiento positivo o se viola algún mandamiento negativo, entonces ya tenemos un defecto, una deficiencia, y entonces ya no hay ese shleimut, y entonces la divina providencia no se activa. La pregunta es, ¿cómo es posible tener llegar a este nivel de Betzelem Elohim? Y entonces la realidad es que pues nadie puede hacer todos esos mandamientos, solamente cierta gente en ciertas ocasiones. Por ejemplo, hay un mandamiento que el rey tiene que escribir 2 Sefer Torah, 2 rollos de la Torah, uno como judío y otro como rey, y solamente el rey lo puede hacer, nadie lo puede hacer, y no todo el mundo es el rey de Israel. Hay un mandamiento que dice que los Kohanim son los que tienen que hacer los sacrificios en el templo. Entonces no todo el mundo es Cohen, no todo el mundo es un sacerdote y no tenemos templo. También hay otro mandamiento, por ejemplo, que dice que un ladrón debe de retornar el objeto que robó, y verdaderamente no todo el mundo es ladrón. O que una mujer debe de observar ciertas cosas después de tener un hijo o una hija, y no todo el mundo es mujer. Entonces, ¿cómo es posible exigirle a un soldado, a una persona, observar los 613 mandamientos? Ni en ningún sueño. Entonces, aquí vamos a compartir un concepto muy importante, y el concepto es el concepto de el alma colectiva del pueblo de Israel. Hay una premisa en la Kabbalah, en el Hasidut y en la tradición hebrea, de que todo judío es parte de una alma colectiva. Todos compartimos algo en esa alma. Tenemos nefesh, tenemos los diferentes tipos de almas que hemos enseñado en otras ocasiones, los diferentes niveles del alma: nefesh, ruach, neshama, haya y yehidah. Nefesh es el alma animal, es el alma biológica. Ruach podemos decir que es el aspecto emocional. Neshama, el aspecto intelectual del alma. Hay otras formas de explicarlo, pero tenemos también Haya, que es el alma divina que rodea verdaderamente a estas 3 almas. Y finalmente tenemos Yehidah, que significa uno o unidad, verdaderamente, y esa es el alma colectiva de la cual somos parte todos los hijos de Israel, todo aquel que se une a Israel, ¿verdad? O todo aquel que nace dentro del pueblo de Israel y que es parte del pueblo de Israel, y todos somos parte de esa alma colectiva, ¿verdad? Y esto es cuando estamos en Achdut, cuando estamos en unidad, cuando tenemos Klalus, cuando verdaderamente Knesset Israel de alguna forma se integra o forma parte del pueblo completo del pueblo de Israel. Entonces, yo por mí mismo ni nadie puede observar los 613 mandamientos, pero suponiendo que un Cohen va y hace un sacrificio, entonces ese sacrificio yo también lo hice. ¿Por qué? Porque somos un alma, somos Ejad, somos, más bien dicho, tenemos Yehidah, estamos en la misma alma colectiva. Entonces, cuando un rey escribe 2 Sefer Torah, es como si yo hubiera escrito 2 Sefer Torah, porque formamos parte del mismo pueblo, del misma alma colectiva,
tanto en el presente, pero también en el pasado y en el futuro. Entonces todos los mitzvot acumulados del pueblo de Israel, al yo ser y formar parte de esa alma colectiva, ¿verdad?, de Yehidá, entonces yo mismo integro en mí los demás mandamientos que de alguna forma, que de ninguna manera yo hubiera podido hacer. Y también al hacer yo algún mandamiento específico, entonces aporto ese mandamiento a la colectividad del pueblo de Israel. Por eso Knesset Israel tiene que respetar las diferencias. Decimos que realmente, por ejemplo, hacemos la verajá del pan en Shabbat con el pan cubierto, y los de Chabad lo hacen a veces lo hacen con el pan descubierto. En fin, cada quien tiene cierta individualidad. Entonces tenemos que respetar esa individualidad. ¿Por qué? Porque esa individualidad de cada quien va a aportar a la colectividad. Lo que yo no hago de esta forma, al final sí lo hago, porque sí, en Chabad leen el libro oran en el libro de Tefilín, de Tehilim, cada semana, entonces yo también lo estoy leyendo. Si los sefardim hacen selijot en el mes de Elul, entonces, aunque no sea sefardí, que sí lo soy, mitad sefardí, mitad ashkenazí, pero como quiera, aún así, que no sea sefardí o ashkenazí, como quiera, yo integro todas esas mitzvot al yo formar parte del alma colectiva de Israel, verdaderamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la clave para elevarse espiritualmente es unirse al pueblo de Israel. Bueno, hay gente que dice, desgraciadamente hay gente que dice, no, a mí no me importa, ¿verdad? El pueblo de Israel, ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Bueno, entonces ya no está formando parte de esa alma colectiva, y por lo tanto todos los mitzvot colectivos del pasado, del presente y el futuro no se le adjudican a él, ni tampoco aportan nada. Por eso es que cuando hacemos la oración, oramos a través del Sidur, que está basado en el libro de Salmos, pero también integra la historia del pueblo de Israel ahí mismo. Al estar orando desde pequeñitos, aprendemos verdaderamente la historia de Israel, y no la aprendemos, sino que la vivimos y la integramos. Cuando observamos Pesaj, por ejemplo, Pesaj, la Pascua, no solamente estamos hablando de Egipto, sino que verdaderamente estamos en Egipto en ese momento, y estamos saliendo de Egipto en ese momento, y todos los mitzvot que el pueblo de Israel hizo en aquel tiempo se nos adjudican a nuestra alma, como si los hubiéramos hecho nosotros, porque nuestra alma está conectada a todo el pueblo de Israel. Alguien preguntó, bueno, ¿y qué sucede con las transgresiones? Con el pecado del becerro de oro. Entonces yo también, pero en cierta forma sí, todavía estamos haciendo capará, todavía estamos pagando el pecado porque el castigo del pecado de esa idolatría no lo puso Dios completamente. Todavía estamos pagando por eso, pero en realidad lo que estamos hablando aquí es que no es tanto que nos enfoquemos a las transgresiones, esas cada quien las toma. El pueblo de Israel no paga los pecados de unos por otros, verdaderamente, pero en cuanto a las mitzvot, ahí sí se nos adjudican, porque el Eterno quiere la bendición y no quiere la maldición, ¿verdad? No guarda la maldición más que un cierto tiempo, pero la bendición hasta miles y miles de generaciones. Después de 3 o 4 generaciones las maldiciones desaparecen, pero las bendiciones todavía quedan. Entonces verdaderamente las maldiciones de antes ya no están con nosotros, ¿verdad? A menos de que sigamos en eso, a los que odian al Eterno. Pero si amas al Eterno y haces los mitzvot, entonces no tienes las maldiciones de antes, pero tienes las bendiciones, e integras en ti mismo los mitzvot del pasado, del presente e incluso del futuro. Entonces verdaderamente es importante que el judío forme parte del pueblo de Israel activamente a través de las oraciones del Sidur, integrándolas, ¿verdad?, para poder aprender la historia desde pequeñito, ¿verdad?, y formar parte del pueblo, y sobre todo también
el Shabbat, porque cuando estamos observando Shabbat, no estamos solos, verdaderamente. Estamos observando Shabbat aquí, en Jerusalén, en Buenos Aires, y aunque verdaderamente el tiempo es diferente, ¿verdad? Porque pues el horario varía, cuando es de día aquí es de noche y viceversa, pero estamos hablando del tiempo espiritual del Shabbat. En el Shabbat nos unimos juntos. Si queremos tener la bendición y la unión con el pueblo de Israel e integrar los mismos, entonces vamos a formar parte. De otra forma no. ¿Cómo puedes ser parte de Israel si no activamente te involucras? Si no estás observando el Shabbat y los festivales, entonces estás fuera. ¿Por qué? Porque no estás dentro de ese espacio espiritual. Al ir al Shabbat y observar el Shabbat, estás entrando al alma espiritual colectiva del pueblo de Israel y te unes. Yo sé, aunque en Jerusalén sea otro horario, y en Buenos Aires o en Canadá o en qué sé yo, pero al observar el Shabbat esta semana, estamos en el tiempo espiritual del Eterno, de ese Shabbat. Y verdaderamente los festivales es igual. Yom Kippur, ¿verdad? Cuando perdona el Eterno, perdona colectivamente, también individualmente, obviamente. Pero si queremos tener las bendiciones que vienen al pueblo de Israel, vamos a integrarnos al pueblo de Israel. Y así podemos ser más de lo que somos, verdaderamente. Porque nosotros, por nuestra propia fuerza, no podemos observar todos los mandamientos. Y entonces, cuando una persona quiere decir, bueno, ¿sabes qué? Me voy a unir al Eterno, voy a observar al Eterno, quiere apegarse al Eterno, quiere hacer un mitzdabek al Hashechinah, un debekut, entonces, en cierta forma, tiene que dejar parte de su propia individualidad para unirse a la colectividad de Israel, es decir, unirse en el sentido de la tefilá de la mañana, tarde y noche a través del sidur que está establecido. Y aunque haya variaciones en el sidur sefardí ashkenazí, pero básicamente tenemos lo mismo en la midá y las bendiciones, las 18 bendiciones, 19 bendiciones que tenemos y que nos unimos al pueblo y la historia. Hablamos acerca de la reconstrucción del templo y acerca de la institución del reinado de David. Y al decir esas brajot, nos estamos uniendo al pueblo de Israel. Y al separarnos de nuestra individualidad, estamos también aportando nuestra individualidad. No es que dejemos nuestra individualidad, sino que aportamos nuestra individualidad a la colectividad, pero en ciertas cuestiones sí nos unimos en ahdut, en unión. Por eso dice aquí, kite itze, cuando salgas como uno, no cuando salgan cada quien por su lado. Ahí no nos va a entregar el Eterno a nuestros enemigos. Si tú sales por ahí por tu lado, bueno, ahí estás por tu lado, vas solito, no vas con la protección del pueblo de Israel y de los 613 mandamientos que tú por ti mismo no pudiste observar si sales solo. Pero si sales, quítense como con uno, con todo Israel, entonces vas a tener la protección divina. Entonces yo les invito que este Rosh Hashanah es un buen tiempo para empezar y volver a unirse al pueblo de Israel. Tenemos estos días para hacer teshuvah, para limpiarnos. Después de Rosh Hashanah tenemos 10 días y el Eterno, nuestro Dios, quiere que nosotros mismos nos inscribamos en el libro de la vida para perdonarnos y bendecirnos junto con todo el pueblo de Israel y para poder derrotar a los enemigos del pueblo judío y del Eterno, nuestro Dios. Shabbat Shalom. Yo soy el Rabino Ben David.